La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Gracias por seguirnos en nuestra emisión correspondiente al martes 18 de agosto de 2024. Gracias a usted que nos sigue a través del 24.1 de la televisión cultural universitaria y desde luego a quienes nos escuchan a través del 89.5 de frecuencia modulada Radio Universidad. Le saluda Efraín Mendoza Zaragoza. Y bueno, pues no es un secreto que la economía mexicana está anclada a la de Estados Unidos. Le decimos socio, elegantemente. Veremos si un socio se comporta o cómo se comporta Estados Unidos con nuestro país. Vivimos en una economía que podríamos considerar extremadamente, riesgosamente subordinada o dependiente de la economía norteamericana, hoy envuelta en una reconfiguración global. El instrumento jurídico que rige las relaciones con nuestro vecino del norte, con la potencia hegemónica en Occidente, es el tratado, el TEMEC, que pues fue negociado hacia 2018 y entró en vigor en 2020 y que sustituyó al Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 1994. Este tratado está en revisión y bueno, lo que resulte de esta revisión impactará directamente en la economía de Querétaro. Ya veremos los detalles de esto. Y bueno, en ocasiones sentimos que ya nuestro diccionario agotó los adjetivos que podríamos utilizar para, describir las formas particulares de negociación que tiene la administración actual del gobierno de los Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump. Y bueno, lo cierto es que nuestro país pues lleva ya año y medio atrapado en sobresaltos, en un cuadro delirante de imposición de aranceles, de amagos, tuitazos a toda hora. Y bueno, para hablar de esto, pues le agradezco al doctor Bruno de la Garza, economista, doctor en ciencias jurídicas, pues su presencia en este programa de En su propia voz. Doctor Bruno de la Garza, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Efraín. Un saludo a tu auditorio y, bueno, les agradezco la invitación el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, porque, bueno, sus conocimientos pues ayudarán a esclarecer este momento crucial para la economía mexicana que tendrá, resulte lo que resulte, tendrá impactos no en el corto ni en el mediano, en el largo plazo, ¿sí? Y bueno, para esto, pues, su amplia formación como conocedor de las ciencias económicas y del ámbito jurídico, pues nos permiten esta aproximación. Y bueno, yo quisiera, doctor, si me lo permite, antes de tocar ya el impacto directo de todo este asunto del tratado y las condiciones en que quede tras la revisión, conviene recordar que hace 6 semanas, de modo unilateral, y claro está que dentro de su derecho, el gobierno de Estados Unidos pues decidió no acogerse a la prórroga prevista en el tratado vigente de 16 años de continuidad del tratado. Y esto pues propició que entrara en vigor otro aspecto previsto en el propio tratado de que continuará de modo natural otros 10 años, es decir, de aquí a 2036. No es posible que el tratado pues se acabe o, como se ha dicho, que Estados Unidos lo abandone o se salga. No,
esto tiene implicaciones demasiado puntuales y riesgosas para ambos países o para los tres países, y incluimos pues aquí también a Canadá. Pero bueno, aquí lo cierto es que esto pues trae implicaciones, el propio ambiente de incertidumbre que se ha instalado. Quisiera pedirle si nos pudiera decir, en el tiempo que llevamos ya en este contexto de revisión, ¿qué efectos ya se pueden percibir en la economía mexicana dado esta situación? Claro que sí, Efraín. Bueno, como tú lo mencionas, lo primero que debemos aclarar es que, por supuesto, el tema sigue vigente. El tratado pues establecía o establece que tiene una vigencia hasta 2036. La revisión estaba prevista para este año, pero no significa que pues haya una renegociación, que vaya a cancelarse. Es únicamente hablar de renegociar los términos para poder establecer esta extensión de otros 16 años, o si es que ya no se va a llevar a cabo así, si va a ser una revisión anual, como se ha mencionado, bueno, establecerlo en el propio tratado. Esto tras pues 3 rondas que se han llevado bilaterales entre México y Estados Unidos. Estamos además a las puertas de otra ronda ahorita en el mes de septiembre, ya estamos próximos. Y algo afortunado, de alguna forma, es que no hemos tenido un efecto significativo en términos dinamismo económico en nuestro país, derivado de esta incertidumbre que ha generado justamente estos anuncios de política comercial de Estados Unidos con México. Esto, bueno, lo voy a comentar en unos momentos más, ya específicamente en flujos monetarios para Querétaro. Hablando de pues, nuestro estado ya específicamente, a nivel país lo que hemos visto es una desaceleración económica, pero esta desaceleración económica se acompaña de otros shocks económicos, no únicamente el tratado. Hemos tenido pues bastantes noticias a nivel internacional que han generado pues una economía, unos datos macroeconómicos o una perspectiva macroeconómica mixta. Por un lado, las restricciones de Estados Unidos se han desacelerado a nivel regional e internacional los términos del comercio internacional, justamente por la expectativa, no tanto por las medidas que se han aplicado, pero México teniendo un tratado como él lo es el TEMEC, donde más del 80% de nuestro comercio depende directamente de esta relación comercial, genera que no únicamente tengamos nosotros una dependencia del comercio de Estados Unidos, sino que es una interdependencia, por lo cual se han establecido por el propio gobierno de Estados Unidos algunos productos que ellos consideran que son estratégicos y que, bueno, en este sentido se han incrementado los términos de comercio justamente entre estas dos economías, lo cual pues ha generado una especie de compensación económica, por lo cual no hemos visto una reducción significativa ni en flujos económicos en términos de comercio internacional, ni en dinamismo, pues que podamos identificar como un shock que genere un cambio estructural en este momento en nuestra economía, derivado de esta situación en particular, Efraín. Claro, gracias, doctor. Evidentemente, estos 10 años que siguen de aquí a 2036, en que está sujeto ya el tratado a revisiones anuales, incluye la eventualidad de que si las condiciones en Estados Unidos llegan a cambiar, pongo la eventualidad de un gobierno de alternancia demócrata, pudiera este tratado pues replantearse para un periodo mucho más largo. ¿Esto lo siente usted posible? ¿Siente que tenemos que explicarnos esto en el contexto de la disputa electoral en Estados Unidos, o efectivamente hay una orientación claramente proteccionista del gobierno de Estados Unidos? Sí, tiene una orientación proteccionista. De hecho, eso es gran parte del discurso que se está manejando actualmente por parte del gobierno de Estados Unidos. Se habla de frenar esta situación en la cual el gobierno de Estados Unidos identifica que está siendo menos beneficiado a través del tratado, el tener una nación en la cual pues llegan componentes de diferentes partes del mundo, tal vez se les realiza algún último proceso
hablando específicamente de México, y entonces se exporta hacia Estados Unidos. Mencionan esta cuestión del tener cierta cantidad de componentes o de procesos de determinado origen, ¿no? Es decir, no queremos tener productos terminados donde se le realice un último proceso, tal vez en esta tercera economía que está beneficiada por el tratado, cuando el producto realmente se encuentra integrado por una gran cantidad de componentes de otras economías que no tienen tratado. ¿Qué es lo que se está negociando? Pues son muchos aspectos. Actualmente, pues podríamos hablar de algunos en particular, como son las reglas de origen, que es lo que mencionaba hace unos momentos, el sector automotriz, que es bastante importante para Querétaro y para México, la cuestión del acero y el aluminio, que ya se impusieron algunas restricciones comerciales en los últimos años. Además de, bueno, temas de seguridad económica que también han salido a colación por parte de gobiernos de Estados Unidos, temas laborales y la integración además de las cadenas de suministro. Esto es lo que se está discutiendo de forma principal en la actualidad. Eh, Me parece que sí, el discurso es totalmente proteccionista en estos momentos. Pero también debemos de considerar que la realidad económica es muy distinta a la que se tenía cuando se estableció el GATT, el Tratado de Libre Comercio, y posterior TLCAN. En la actualidad sabemos que por la tecnología, los productos que tenemos el día de hoy pues van a ser muy distintos a los que tendremos en 2 o 3 o 4 o 5 años. Lo estamos viendo actualmente con la inteligencia artificial y los componentes que se utilizan para pues, el desarrollo de la misma. Por ello, me parece que tener un tratado como se tenía antes, de decir, vamos a tener una revisión cada 10 o 16 o N cantidad de años, me parece que es algo que ya no es viable, dado que pues, con esta velocidad que tenemos en el cambio de la producción, estaríamos teniendo que revisar pues, más frecuentemente cuáles son los términos de comercio para poder determinar esta pues, flexibilidad en materia de por políticas económicas para la entrada de estos productos con un beneficio en materia de pues, política tributaria comercial. Efraín. Ahora, doctor, da la impresión de que aún con alguna eventual alternancia en el gobierno de Estados Unidos, estas medidas, que no solo el discurso, estas medidas proteccionistas, pues ya son el horizonte de la economía norteamericana, dado pues el escenario global. ¿En qué medida ya México tiene que plantearse, cómo decirlo, desenchufarse de la economía norteamericana, ir bajando paulatinamente esta dependencia, este 80% de las exportaciones mexicanas hacia este país, pues nos vuelve vulnerables como estamos y como hemos estado en décadas? ¿Cómo irse desenchufando? ¿Por qué? Porque hay cláusulas también en el propio tratado que atan de manos a la economía mexicana para acercarse a la órbita de los BRICS. Estamos hablando de este nuevo bloque que lleva años ya en configuración y que tiene que ver pues con Brasil, que tiene que ver con China, que tiene que ver con Sudáfrica, con la India, con economías que son potencias crecientes o potencias intermedias que están ya configurando un bloque muy poderoso frente al de Estados Unidos. ¿Se puede desenchufar México? ¿Debería ya acelerar esta, disminución de la dependencia para protegerse también? Me parece muy interesante que hables de las economías emergentes, como lo es México, del potencial que tienen de crecimiento, que también me parece que es un gap o un margen bastante amplio. En la actualidad, bueno, se cumplen los principios del comercio internacional que, bueno, establecen justamente en uno de sus postulados que los determinantes de la dimensión del comercio justamente van a ser el tamaño de la economía y la distancia.
Es decir, qué tan grande es una economía y qué tan cerca está para realizar estos términos de intercambio. Por eso tenemos el ejemplo de Estados Unidos, un país con el cual tenemos frontera, potencia mundial, no solamente de la región, una frontera de las más grandes del mundo por tierra. Y vemos cuál es la relación que tenemos justamente derivada de este tratado que se orienta a la disminución de medidas restrictivas en términos de comercio. Tenemos una frontera sur donde tenemos pues países realmente con economías más pequeñas. Tal vez tenemos también frontera por tierra con Guatemala y Belice, pero son economías pues con una dimensión mucho menor y una menor cantidad de productos que puedan realizar intercambio con nuestro país. Por otra parte, tendríamos China, que es parte de las economías pues, más relevantes a nivel internacional. De hecho, tiene un mercado mucho más profundo y líquido que el Estados Unidos, pero tenemos una distancia de 2 o 3 semanas por barco. El realizar tal vez un término de intercambio por aire sería más rápido, pero también eleva significativamente los costos logísticos. Entonces se cumple totalmente este postulado que depende, el término de intercambio depende de la ubicación espacial y del tamaño de la economía. Esa es una primera restricción que yo vería para poder integrarnos más con otras economías. Es adecuado tener una diversificación, por supuesto. De hecho, en economía siempre es adecuado tener una diversificación para poder mitigar riesgos, pero también tiene ciertas limitantes que se debería de buscar, pues incentivar estos términos de comercio con otras economías que puedan ofrecerle a México productos que necesita y a su vez, pues exportar nosotros también algunos productos en los cuales somos pues más eficientes al momento de producirlos. Si nos vamos a la balanza comercial, vemos que nuestro país es principalmente manufacturero, vemos componentes de automóviles, vemos componentes que se relacionan con la informática, ahora que se ocupan para estas cuestiones de inteligencia artificial, vemos componentes también para línea blanca, pero son principalmente eso, son piezas y no tanto productos terminados. Entonces, deberíamos de buscar o identificar cuáles son las oportunidades de comercio con estas economías emergentes que tienen potencial de crecimiento e incentivar los términos de comercio a través justamente de las medidas comerciales. Y esto se hace pues a través de la política pública, que es, bueno, quien puede realizar estos tratados que pues podrían derivar en una mayor diversificación en la cartera de países con los cuales tenemos nosotros intercambios comerciales, que muy curiosamente vemos que en algún periodo específico de la historia de México, hablando concretamente de un gobierno por ahí de 2006, se generaron una gran cantidad de tratados con otras economías. Después de ese periodo en particular, lo que hemos visto es que, bueno, ya no se ha dado pues tanto el impulso a generar una mayor cantidad de tratados y lo que pues ha sido la inercia del comercio internacional en nuestro país es estar totalmente orientados a nuestro comercio justamente con nuestro país vecino del norte. Ojalá y este encadenamiento no sea hasta la vida eterna, pero rápidamente, este reciente modernización, como se le llamó al tratado con Europa, ¿va en esta dirección de diversificar nuestra economía o no tiene relevancia? Sí, va en este mismo sentido, pero no tenemos una gran cantidad de bienes que comerciemos nosotros con Europa. Recuerdo justamente hace algunos años que tuvimos la visita ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro de una investigadora de Polonia, también hubo un diplomático justamente de ese país, y hablando de este tema, pues mencionaban, sí, tenemos específicamente algunos términos comerciales, pero realmente no es una gran cantidad de bienes que se comercien específicamente de México hacia este país en particular, y es lo que vemos de forma reiterada. Específicamente con la región de Europa no tenemos pues una gran cantidad de productos que nosotros
podamos importar o exportar de forma intensiva con estas economías que además tienen la limitante también de la distancia. Claro. Doctor Bruno de la Garza, economista, doctor en ciencias jurídicas, Querétaro. La misma proporción de la dependencia de nuestras exportaciones que a nivel nacional también las tenemos en Querétaro. Buena parte de su economía pues está también encadenada a la suerte de la potencia del norte. En este momento, ¿cuál es el panorama local en el sentido de los impactos de esta gran incertidumbre que ha reinado? Usted como economista pues es muy cuidadoso, muy técnico, sin embargo a veces algún adjetivo que nos sirva para hacer más gráfico el ánimo que priva entre el empresariado local, entre los inversionistas queretanos, como impacto de este contexto de incertidumbre. Sí, Querétaro tiene una particularidad, es que se encuentra realmente pues, más expuesto a las cadenas manufactureras internacionales que otras economías de México. Tenemos un dato pues bastante importante aquí. Si nos vamos al año pasado, durante 2025 se exportaron pues más de 18,000 millones de dólares de nuestra entidad hacia el exterior, bueno, principalmente para Estados Unidos, que además esto representó un crecimiento de más del 2% respecto al 2024. ¿Qué quiere decir? Que pese a la incertidumbre que tenemos derivada de estas declaraciones de Estados Unidos y a toda la volatilidad internacional, aún así, bueno, están creciendo los términos de comercio en nuestra entidad. Es algo pues realmente positivo. ¿Dónde tenemos esta mayor cantidad de términos de intercambio comercial? Bueno, pues sería principalmente en la fabricación de equipo de transporte, donde de esos más de 18,000 millones de dólares, bueno, en equipo de transporte, pues se exportaron pues aproximadamente 9,200 millones de dólares. Esto es algo realmente positivo. El Estado, bueno, ¿qué es lo que principalmente exporta hacia Estados Unidos? Automóviles, como ya lo mencionamos, autopartes, y algunos otros componentes también de la industria aeroespacial. Recordemos que tenemos el clúster aeronáutico pues aquí en nuestro estado. Y esto pues lo que muestra es que el estado tiene una gran resiliencia a esta volatilidad que se ha generado en el mercado internacional y que además derivado de esta revisión, si llegáramos a un acuerdo en el corto plazo, esto generaría que no estemos en una situación desfavorable para pues, seguir o continuar estos términos de comercio con Estados Unidos para los próximos años. Y en el minuto que nos queda, doctor de la Garza, esta situación para Querétaro tiene en particular pues la exigencia de que se incremente la dependencia de piezas automotrices de la región, es decir, de Norteamérica. Esto implica ir también sustituyendo piezas asiáticas y europeas, ¿sí? Es decir, condenados a cadena perpetua. Sí, justamente en los términos que se está negociando actualmente es la disminución de componentes que no sean de origen estadounidense. Esto dependerá ya completamente de las negociaciones que se lleven a cabo en estas rondas bilaterales y que determinarán la dinámica de comercio en nuestro estado. El sustituir estos componentes de otras economías diferentes a Estados Unidos, lo que generaría pues sería un incremento en el costo de producción y finalmente pues el nivel de precios para los consumidores en general. Doctor, muy agradecidos por su ilustración y desde luego por un tema que nos tiene pues atentos y por el impacto que tendrá no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Muchas gracias por su
presencia en su propia voz. Y a usted que nos ve y nos escucha, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.